No se asusten. Dejé esta parte al propósito que nomás tenemos bien poquitos versículos. No crean que me voy a aventar 2 horas aquí el sermón. Ahora tuvimos un servicio un poco más largo, pero necesitamos la palabra. Nomás van a ser 2 horas, no se preocupen, no se crean. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y es bien pequeño el texto que nos sobra aquí. Vimos ahora lo que es la santidad de la vida. Celebramos en este mes de enero, pero aquí bíblicamente siempre estamos para toda vida, no nomás los bebés en el vientre, ¿verdad? Toda la vida. Y aquí estamos hablando de la iglesia. Está hablando Pablo del cuerpo de la iglesia y la función de la iglesia, que es tan importante. Cuando llegué aquí a la iglesia hace más de 13 años, aquí lo que hacemos es lo que quise hacer y la decisión que tenemos que hacer, porque si somos verdaderamente en Cristo y bíblicos, hay que poner no queda poner otra fundación más la que ya está puesta, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos tratado de estar en la fundación que está en Cristo Jesús. Y es tan importante la iglesia y conectarlo, porque años y años atrás yo no entendía la santidad y lo que era bíblico de la vida. Alguien tuvo que venir a discipularme, algo tuvo que venir a hacerlo. No es como si puedo tomar crédito en esta iglesia total, sino es importante estar conectados en una iglesia para poder aprender lo que es bíblico y funcionar, y poder funcionar. Entonces, mi pelea siempre ha sido hasta con las organizaciones, como hasta el Centro de Vida, o organizaciones que dan a los pobres que están sin hogar, organizaciones con niños, porque la realidad, hermanos, es que esas son organizaciones y son buenas. Pero nomás existe un organismo, y el organismo que existe es la iglesia. Y la iglesia es la que debe de ser la luz del mundo. La iglesia es la esperanza, porque todo esto podemos hacer arreglos políticos y congreso, pero siguen. La solución es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Corazones tienen que ser cambiados. El evangelio tiene que ser predicado. Entonces, como organismo y iglesias, podemos ir y ayudar en estas organizaciones y soportarlas. Pero acordarnos que el organismo que mueve todo es la iglesia cual Cristo murió por. La iglesia donde Él bautizó y murió a un pueblo supernaturalmente. Cuando pudimos ver nuestra condición, que ofendíamos a un Dios verdadero, a un Dios justo, cuando pudimos ver nuestra necesidad por un Salvador que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo entró y nos selló y nos regeneró, y somos emergidos en el cuerpo de Dios, unidos en Cristo Jesús, y tenemos un organismo especial. Gloria a Dios por estos ministerios del Centro de Vida, gloria a Dios por lo que está pasando en esta iglesia, pero es importante nosotros entender el cuerpo para poder tener esa fundación y seguir generación y generación con la verdad bíblica. Yo siempre me he separado, porque si me invitan la política X. Pero hermanos, esto no es un movimiento político, aunque sí debemos de llamar a estos políticos, sí debemos de ser una voz para los que no se pueden defender absolutamente. Pero hermanos, esto no es político, esto es la necesidad, que hay pecado en el mundo y todos necesitamos un Salvador, y hay que dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso existe la iglesia, para eso funciona la iglesia, que sea una luz. Una luz. Y aquí vemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31, vemos aquí que Pablo nos enseña claramente, concluye él, esta sección la está concluyendo, y él está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando aquí de quién somos como iglesia. Acuérdense en que había un problema en la iglesia de Corintios. Había gente que pensaba ser espiritual. Había división y había diferentes problemas, y aquí Pablo en esta sección está hablando de otra división, de otro problema, y esto era que había gente en la iglesia que se creían muy espirituales porque los dones que habían recibido ellos eran dones
milagrosos, eran dones que traían luz a la persona. Eran luz que te dejaban wow, eran dones que se miraba la supernaturaleza. Entonces ellos comenzaron a pensar que ellos eran mejor que los que no tenían estos dones. Y causó una división. Entonces, si te pones a pensar, la iglesia de Corintios era, como dice Pablo en el capítulo 3, dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como ¿qué? Carnales. Son gente que está actuando como gente mundana. Son gente inmadura. Pero aún Dios no les quitó lo espiritual. Era una de las iglesias más espirituales, con más dones. Por eso dice la palabra de Dios que no todos, dice la palabra de Dios, que si eres nuevo, que no sean nuevos creyentes o nuevas personas que vienen en el rol de líderes. ¿Por qué? Porque el entendimiento y los dones que hacen se jactan, se ponen orgullosos. Entonces ahí nos enseña claramente qué es lo que está pasando en Corintios. Por eso hay que tener cuidado, porque nomás porque tienes un don espiritual, supernatural, y así como estos tenían, pensaban que eso era su espiritualidad, que eso era madurez. Pero aquí Pablo nos dice, hey, no dejes que sea nuevo converso, que sea él tratado, que pase por el fuego, que sea maduro por esta misma causa, por esta misma razón. Lo que tenemos en la iglesia de Corintios es una bola de inmaduros, que les dice Pablo, mira, pero con mucho don espiritual. No sabían cómo usarlo. En veces hay gente que les das negocio y dinero y no saben cómo manejarlo. No sabían cómo manejarlo. Estos dones. Eso nos enseña como quién es Dios. Aquí concluye y discute aquí del cuerpo. Y comienza a darnos una segunda lista de dones espirituales. Nos había dado una lista anteriormente en este mismo capítulo, pero ahora nos da una lista con un número de preguntas retóricas. Entonces ahí vemos que quiere aquí él ponerle énfasis en el punto de que el cuerpo de Cristo es hecho por gente diversa, con dones diversos y ministerios diversos. Que todos son necesarios, no hay ni uno pequeño ni uno grande, sino todos son necesarios y no hay campo para el orgullo. Eso aquí dice la palabra de Dios en el 27 dice, al 31 dice, no, o al 30 vamos a leer. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo aquí está poniendo el énfasis que Dios es aquel que le da a cada uno el don y el ministerio como Él quiere. El punto es de que dice, cada quien que sirve de acuerdo de Dios ser el que los pone y el que les da. Y nos enseña aquí la sabiduría de Dios, soberanía de Dios. Él es el que lo hace. Tú no tienes nada que ver con eso. La iglesia se les da un don, pero no todos tienen los mismos dones. No hay un don que todos tengamos. Imagínate si eso fuera el caso, todos fuéramos un ojo. Todos quisiéramos hacer una mano. Todos quisiéramos hacer esto. No hay ninguna de otras maneras, no hay ningún don que todos tengamos. Podemos haber 4 o 5 que tengamos el mismo don, pero no todos. Ahí está diciendo Pablo cada rato. Y noten aquí que está mencionando aquí unos dones que no había mencionado en el capítulo, aquí en el mismo capítulo. Incluye aquí enseñanza, ayuda, administración, y unos podemos agregar aquí a apóstoles,
Pero en las dos listas, 1 Corintios 12 que vimos anteriormente y en Romanos 12, vemos completamente una lista diferente. Tenemos otros dones diferentes en las Escrituras. Aquí quizás hayamos, como les digo, 11 dones que podemos ver aquí. Pero en las Escrituras vemos que el punto no es de los dones, sino el punto es de servir al Señor. No identificar el don específicamente, sino el don es para servir a Dios, y no se trata del don, sino se trata de servir a Dios. Estaban ellos usando el don como su identidad. Y dice, es que no entiendes que la madurez espiritual no se trata de tu don, se trata de servir. Se trata de servir. Ahora, hermanos, Dios es el que le da a cada uno, y yo pienso tan siquiera un don, pero lo que veo yo es que muchas veces pone que descubres ese don es único y te da unas habilidades, que ese don tiene muchos ministerios y es bueno para toda la iglesia. O sea, nunca vas a tener un don tú y dices, bueno, nomás este don es bueno para esta parte de la iglesia o esta parte. No, cualquier don que sea que tú tengas va a ser para toda la iglesia y va a manifestar muchos ministerios, habilidades, un solo don. Pero realmente yo pienso que muchas veces tenemos varios dones, pero como no los ejercimos, pues nunca te das cuenta qué es lo que tienes. Tienes que comenzar a ejercerlos, De verdad, no hay una lista que esté conforme, ¿verdad? Que esté completa en las Escrituras. No hay, no la veo. Pero, con mucho cuidado digo, que cuando tú comienzas a trabajar tus dones, y como la iglesia del primer siglo, lo que era necesario, Dios les dio dones para poder hacer lo que tenían que hacer. Y hoy en día nos da Dios los que necesitamos para que la iglesia funcione apropiadamente. Eso quiere decir que quizás unos dones no van a estar en esta lista, pero tenemos que ver los dones siempre a la luz de la Escritura. No puede nomás pararse alguien y decir, yo tengo este don. No, tenemos que ver todo a la luz de la Escritura. Lo digo con mucho cuidado, eso. Porque no es si soy bautista o si soy esto, si soy lo otro, esas son las creencias. No, yo estoy viendo las Escrituras primeramente, no mi denominación y lo que cree mi denominación. Yo quiero ver lo que dice Dios y dice la Biblia. Entonces no quiero hacer una caja y poner ahí todo, sino tenemos que ver que hay tiempos donde puedes revelar otros dones que necesariamente no están aquí porque no está cerrado aquí. Pero a la luz de las Escrituras, cada cristiano va a tener una don único para poder ministrar y tener la habilidad de servir a Dios. Para eso es. No es para ti, no es para que te jactes. Yo creo que no podemos saber realmente lo que el don que Dios te ha dado, al menos que comiences a trabajar y a ministrar. Y ministrar conforme a la madurez del creyente. Crecemos más, maduramos más y ejercimos más correctamente nuestros dones. Eso es lo que pasa. Una marca de un cristiano es el servicio, el don, ejerciéndole. Eso es una marca de un creyente. Entonces, podemos nosotros ver y identificar particularmente lo que Dios nos ha dado y ponerlos a usarlo a como Dios quiere. No podemos venir y traer dones. Cuando vemos una lista, la gente quiere que les dé una lista de todos los dones para que nomás escojan lo que ellos quieran y luego lo usan como ellos quieran. No, hermanos, tenemos que usarlo como Dios quiere que lo usemos. Ese don no te lo dio para ti y para que hagas lo que se te la gana, te lo dio para servir y edificar la iglesia, el pueblo de Dios. Bien importante, ¿verdad? Bien importante. Es para equipar a la iglesia. Todos los dones espirituales son necesitados para que funcione correctamente. Si estamos aquí en la iglesia y unos no están haciendo nada, lo que está pasando es de que estás haciendo que la iglesia sea tropezada. No vamos a estar funcionando
con todo lo que debemos de funcionar. Por eso es bien importante que todos estemos conectados correctamente para equipar a la iglesia y que funcione correctamente. Todas las partes tienen que moverse juntamente, hermanos. La lista que se nos da aquí viene relativamente en un tipo de orden de importancia, porque vemos los adverbs, así se dice, adverbos. Eso. Adverbios. So, aquí si hablo en lenguas hay interpretadores, ¿ok? So, no se preocupen. ¿Y qué aprendimos? Circular los adverbios, ¿verdad? Vamos a ver aquí, tenemos eso que es primero, segundo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo esto. Entonces dice apóstoles son primero, que no está incluido antemano. Yo pienso que Pablo era el último apóstol. Los dones que no había ningunos otros apóstoles más que los apóstoles. Y ahí vemos que él fue uno de los que tenía todos los dones. Yo creo que ahorita ya no existe eso. Pero él era el que tenía todos los dones. Y era único, apuntado por Dios, la autoridad de Dios para equipar con todos los dones, señas y maravillas y milagros al apóstol, según de Corintios 12. Y vemos que, como les digo, Pablo tenían todos esos dones. Ni uno de los corintios aquí, si vemos, si tú ves, tenían ese don apostólico. Entonces vamos a comenzar a ver aquí ya que estamos viendo esto y ya estamos circulando ahí lo que tenemos que ver en nuestro texto. Vamos a ver el 27, vamos a quebrarlo ahora rápidamente. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sé que aquí concluimos que este texto va a ser pequeño, Señor, pero que tu poder, tu Espíritu Santo venga y impacte, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Pedimos ayuda, Señor, del Maestro, del Espíritu Santo, que nos enseñe, Señor. Te damos gracias, Señor, por ver tu palabra. Transfórmanos en Cristo Jesús. Amén. Ok, so aquí vemos, ¿verdad? Habla del cuerpo. Son muchos en el cuerpo, muchos miembros, pero somos individuales. La membresía de la iglesia nunca va a llevar a nadie al cielo. La membresía de la iglesia nunca va a llevar a nadie al cielo. Pero es un compromiso bíblico. El resultado de tu salvación es ser obediente, y la iglesia local es parte de la perseverancia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, las Escrituras, Dios, y tenemos a la iglesia para perseverar hasta el fin. Dios es un regalo que nos ha dado Dios. No somos hechos para vivir la vida cristiana solos. Y Pablo aquí nos está dando ese caso. Aunque somos miembros de la iglesia, cuando venimos a Cristo, Efesios 1, 22, 23, ¿verdad? La Biblia nos instruye como cristianos que activamente nos involucremos en un grupo local de creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente enseña que nos debemos identificar con Cristo y la gente de Cristo, como con las ordenancias, el bautismo, la cena del Señor, como en obediencia en el discipulado, para equipar a la gente, para estudiar la palabra, para ejercer nuestros dones espirituales, para estar en compañerismo, para orar juntos, para ser acontable uno al otro. Todo eso es bíblico, y si no lo estamos haciendo, estamos siendo desobedientes. Entonces dice Pablo, esta iglesia es algo supernatural. Esto no es igual que una organización. Este es un organismo vivo, manifestando a Cristo al mundo. Este organismo, esta iglesia, manifiesta a Cristo al mundo, el evangelio al mundo. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en toda esta sección del versículo 12 al 31, es que somos un organismo que manifiesta a Cristo en este mundo caído, hermanos. Y tenemos que funcionar bien. Fitzhugh dice, la iglesia es un cuerpo viviente, contiene todas las partes.
vive, se mueve, funciona y toca muchos corazones. Cuando nosotros nos comprometemos a esto, hacemos la voluntad del Salvador y sus miembros son unidos para el propósito de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. 1 Corintios 28 y 29. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Tomamos una clase de estudio inductivo, aquí podemos buscar ahora palabras claves o cosas que se repiten. Podemos ver muchas cosas aquí que nos van a ayudar a hacer esto. Versículo 28 y 29, vemos aquí palabras claves, ¿verdad? Palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Dice, son todos, circulen, son todos. Vemos aquí palabras claves. Vemos aquí una orden de lo que es con más importancia a lo que es menos importancia. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Aquí preguntas retóricas que nos está enseñando el apóstol. Aquí también podemos ver lo que estamos diciendo, ¿verdad? A lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y lo que enseñaba en sus parábolas. Y una de las parábolas que vemos de muchas era Mateo 25, el 15, donde dice, y nos dice lo mismo nuestro Señor Jesucristo de los talentos. A uno le di 5, a uno le di 2, a uno le di 1. ¿Todo de acuerdo de qué? Sus habilidades. Todos diferentes. Y so Pablo nos pregunta una pregunta retórica y claramente la respuesta es negativa. Aquí nuestra palabra clave menciona 7 veces la pregunta. Versículo 30, en el versículo 30 aquí nos dice al fin, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Fíjate lo que puso al último. ¿Qué es la respuesta correcta? No. Absolutamente no todos tienen los mismos dones. No todos lo tienen. Todos tienen esto. Claramente Dios no intentó que todos tengamos el mismo don, hermanos. Qué padre que no todos nos somos iguales. Qué aburrido fuéramos si todos fuéramos iguales. Y en veces todos queremos andar así con camisas cortitas, la corbatita y así debemos de con faldas largas y todos iguales así, ¿verdad? Qué aburrido, no te gusta. Qué bueno que les gustan diferentes colores, qué buenos que somos diversos, ¿verdad? Qué bueno que es el mismo don. Qué bueno que nomás no soy una mano caminando. Somos diversos, hermanos. Claramente. Dios no intentó que todos tuvieran los mismos dones. Y este versículo contradice las doctrinas que creen que si hay diferentes niveles de la salvación, de que si no puedes hablar en lenguas, entonces no tienes el Espíritu. Y claramente este versículo nos enseña que no todos van a hablar en lenguas. No todos tenemos el mismo don que vemos aquí. Creer que todos deben creer que esperar a un siguiente nivel de tu salvación, esperando a otro don de lenguas para ser bautizados en el Espíritu o ser llenos del Espíritu es totalmente contradictorio a la palabra de Dios, hermanos. Apuntamos al Espíritu y el Espíritu le da dones como el Espíritu quiere. Como decía mi mamá, como se le da la gana. Especialmente estos dones que estaban causando división. Estos dones que traían atención a la gente. 1 Corintios 12, 11, es un espíritu, es el mismo espíritu que trabaja todas cosas. ¿Verdad? A cada uno se le da individualmente como Dios quiere, como es la voluntad de Dios. Cada uno. No dice todos. Si creemos que Dios es soberano, nos acordamos su posición.
Lo que pasa es que en veces se nos olvida la posición de Dios. Lo tenemos en otra posición, no en la posición arriba, y nosotros nos subimos a la misma posición que Dios. Y lo que pasa es que si como creyentes el Espíritu Santo debe de traer humildad y poner a Dios donde Él merece estar, soberano. ¿Quién eres tú para contestarle a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios que no te gustan las cosas como están? Esta familia que me diste, esta cosa que me diste, esta situación en la que estoy, Dios sabe y trabaja todas cosas para bien para aquellos que hayan amado de acuerdo a su voluntad. Espérate ser paciente y Dios trabajará en tu vida. Él sabe lo que está haciendo. Cuando ponemos a Dios en la posición correcta y nosotros nos venimos y nos postramos en la posición correcta, hermanos, y caemos sabiendo que Él es Dios y nosotros no. El orgullo muere. Comenzamos a ser humildes y aplicar la vida práctica, aceptando con gratitud cualquier don que Dios te ha dado por el Espíritu Santo y dices, estoy satisfecho con lo que me has dado, úsalo para tu honra y tu gloria. No me importa si la mano está agarrando más atención, no me importa si la pata, el pie está poniendo más atención. Todo don es importante y necesario. Seríamos humildes, hermanos, con cualquier tipo o cualquier nivel de don y funcionáramos para la edificación del cuerpo y tuviéramos ministerios fructosos, con fruto. Hermanos, viniendo hacia la iglesia y meditando en esto, orando, pidiéndole al Señor, Señor, quítame esto en el corazón, hay algo unas cosas que vi. Ayer tenía el estudio y agarré un texto que interrumpió mi concentración un poco, porque hay algo esta cosa que estoy pasando, y le di gracias a Dios. Le dije, gracias Señor por esta cosita, por esta alejón, o cómo se dice, allejón en el lado que tengo. Gracias por esta prueba, gracias por este problemita que traigo, que no se quita, es un problemita. O sea, lo peor es cuando traes algo en la bota y está chiquito, pero no, hombre, está. ¿Verdad? Y así lo traigo, no es así algo obvio, no, o sea, híjole, nomás, no, Señor, y cada vez nomás, ay Dios. Pero ¿sabes qué, Señor? Gracias por eso, porque el temor del Señor, el temor de Dios, si no tengo temor no puedo estar acá arriba, hermanos. Señor, gracias porque expones cosas en mi vida de orgullo, expones cosas en mi vida de celos, deseos, envidias, todos, hermanos, esos son que nadie quiere decir. Preferimos decir, sí, tengo el problema, pero nadie quiere decir que somos celosos, nadie quiere decir que tenemos envidia, nadie quiere decir, pero esa es una cosa profunda en el corazón que existe, porque aunque nosotros ya somos santificados, vivimos en esta carne y todavía hay en el corazón pecado. Y hay que verlo y decirle, Señor, gracias porque esto me trae, que pueda venir humildemente a predicar tu palabra, Señor. Que tú uses esta vida, que te edifiques, que me des el amor de Cristo. Señor, ¿qué pasaría si te pido más amor para mi esposa? Que no la estoy amando como debo de amarla quizás. ¿Qué pasaría si siguiera y no estuviera contento en donde estoy? Pues está muy feliz. Estamos felices ahorita. Pero Señor, que no me quede ahí conforme, que sigamos creciendo en el amor de Cristo. ¿Qué pasaría si siguiera yo creciendo en el amor de Cristo? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué viera mi esposa? ¿Qué vieran mis hijas? ¿Qué viera mi iglesia? ¿Qué vieran mis vecinos? ¿Qué viera mi familia? ¿Qué pasaría si vemos la oración que pide Pablo? Que el amor de Cristo, que puedan entender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué parecería si hubiera ese amor en la iglesia? Hermanos, se arreglarían los chismes, se arreglaría hablando y criticando a la gente, se arreglaría ya decir, yo siempre soy el que lo hago, yo siempre hago. Se arreglaría mucho y hubiera amor. Es lo que faltaba.
amor. Y es interesante, por eso le pusimos aquí, nuestro anciano, el pastor Cornelio y yo estábamos después del taller, nos quedamos un poquito, le dije, oye, estoy teniendo un poquito de problemas con el título, ando un poquito desconcentrado, quiero que la gente entienda, porque yo iba a ponerle te quemo tu rollo, pero dice, no, parece que eso no es apropiado, ¿verdad? Pero aquí Pablo les está quemando su rollo, aquí al fin está acabando la carta y les está quemando su rollo. En inglés, en la predicación de inglés de Cornerstone, pues para mí era fácil, era, bursting their bubble, ¿verdad? O sea, rompiendo su burbuja, pero no se oye bien, pero ya decimos, ¿sabes qué? El globo, ¿verdad? Eso es internacionalmente, está y ¡pum! Le rompes el globo. Aquí viene Pablo, y como dice mi raza, vienen y le queman el rollo a la iglesia, pero bueno, vamos a decirlo apropiadamente. Aquí viene Pablo y les rompe su globo. Le saca el aire. Le saca el aire, porque es interesante que vemos dones adicionales aquí que no habíamos visto, pero aquí ponen dones adicionales, maestros, y luego nos dice administradores, nos dice, al último que dice, lenguas. Y eso era lo que se estaban jactando de más, eso era uno de los dones que estaban causando división, porque unos lo tenían y otros no, y se creían así, like, oh, mira esa persona, mira, y chacacán, nabachán, y quién sabe qué decía. Pero la Biblia nos enseña que eran lenguajes. No eran cosas que no entendían, eran lenguajes, eran lenguas. ¿Ok? Pero aún así, tenías que tener interpretadores, porque unos entendían lo que ellos estaban diciendo, había entendimiento. Entonces, esto hubiera sido un regañón, una desinflación, les hubiera quemado el rollo, como se dice, rompido el globo a los gentes de Corintios. Porque pone las lenguas al último, al propósito. Acuérdense, la semana pasada, en el Día del Señor, estábamos viendo de que la iglesia de Corintios pensaba que las lenguas eran uno de los dones más, que tenían más prejuicio, ¿cómo se dice? Prestige, eso mero. Estamos en sur de Texas, hermanos, aquí es Tex-Mex. Y se creían mucho, pero lo que estaba pasando es que ellos estaban trayendo la cultura pagana y eso resemblaba a lo que eran los niveles espirituales en la cultura pagana, la religión en la que venían. Cuando pasaba esos milagros y andaba la gente en una manera milagrosa, quería decir espiritualidad para ellos, y aquí vienen y lo traen a la iglesia y Pablo dice, así no trabaja esto aquí. Aquí nomás los chicharrones de Dios traen. Pablo está enseñando sobre toda esta sección que todos los dones, los ministerios, las habilidades son para la honra y la gloria de Dios y dados para Dios. No se trata del don, sino se trata de servir a Dios. Y ellos estaban haciéndole que se trataba del don. Cada miembro es importante, no hay ningún miembro que no es importante, eso no hay campo para orgullo. Como verdaderos creyentes de Dios, hemos sido nosotros equipados a servir de una forma u otra, y cuando no servimos, entonces paralizamos el cuerpo, tenemos obstáculos para poder la meta, para poder funcionar correctamente, y Pablo continúa a corregir este entendimiento falso de lo que verdaderamente quiere decir espiritualidad. Ellos buscaban espiritualidad en el don, con orgullo. Y Pablo los apunta al origen y al propósito de sus dones espirituales. ¿Por qué los debemos de usar? Al uno al otro en humildad para la gloria y la edificación de Dios. 1 Corintios 12:31, acabamos, es el último texto. Les voy a dar una probadita de lo que viene. Acuérdense en nuestros estudios inductivos. Si vemos la Biblia, acuérdense que no es escrita así como la tienen ustedes ahorita. Tenemos que hallar
cuando se quiebra, cuando se separa. Y el 31 realmente pertenece parte del 13. O sea, el 31 está moviéndose hacia el 13, comienza hacia el 13, porque ¿qué es la primera palabra que vemos ahí en el 31? ¿Qué es la palabra? ¿Qué dice? Procurar. Ahí está una pausa. Circulamos, ¿verdad? Procurar, ya que te dije todas estas cosas, ya que te dije del 12 al 30, ahora vamos a enseñarte, por eso debemos de qué hacer, para que sacar el resumen. Procurar, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aún más excelente. Y entramos. Si yo hablo, si habláis, imagínate el cachetadón que les está dando aquí. Aquí el 31 entra al 1:13. Dice, si yo habláis lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retina. Eres un ruido. Fíjate lo que les dice, tus lenguas. Imagínate cómo se estaban sintiendo. Desea o tener celo para los dones más grandes, más importantes. Pablo está diciendo, en efecto, si tienes el don de lenguas o de milagros, esos dones que traen atención a ti, pero también tienes el don de enseñar o de dar palabra de sabiduría, desea ese mejor. Ten celo por eso, porque ese don es mucho más grande que el otro, porque ese don es más beneficiante y más edificante a la iglesia. Cuando estamos congregados, va a ser más grande y más edificante enseñar la palabra de Dios que andar hablando en lenguas, que ni entiendo. No es malo desear, dice Pablo, los dones mejores. ¿Y sabes qué? Cuando Dios da un don de un maestro, es con lo que hemos visto aquí en esta iglesia, vemos el discipulado, vemos hacer discípulos. Porque alguien está haciendo discípulos y hacemos discípulos. Entonces, cuando tú enseñas, estimulas a otros a enseñar, y a lo mejor no naciste maestro, pero te puedes hacer un maestro y enseñar el evangelio. Entonces Pablo dice, esos dones son mejores porque edifican y equipan al equipo de Cristo. Versículo 4, mira lo que nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactoso ni es envidioso. Entonces lo que está diciendo Pablo, ahí les rompe el globo. El amor les rompe el globo. Está diciendo que todos esos dones espirituales no sirven si no hay amor. El amor es más grande. Esos dones que ellos llamaban más espiritual, esos dones que daban atención, el amor pone a esos dones en la perspectiva apropiada. Los más grandes dones que ellos pensaban, sin el amor no van a funcionar bien, van a causar división y destrucción a la iglesia local. Vamos a ver lo que Pablo está diciendo aquí, es de que la persona no es más de gran edificación, sino el don. No lo confundan. No está hablando de la persona es menos o no, el don. ¿Verdad? Versículo 1:14. Seguid el amor y procurad los dones que espirituales, pero sobre todos que profecías. Enseña las profecías. Estás hablando, no teníamos la Biblia, eso ellos estaban dando la palabra de Dios. La palabra de Dios, la enseñanza, esos son los dones. Mira, para que veas que no soy yo, y aquí con esto voy a acabar, no soy yo, hermanos. Mira lo que dice Pablo en el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras
con entendimiento, 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras de lenguas desconocidas. ¿Qué pasa? 10,000 palabras son bastantes, hermanos. Y dice, mejor de lenguas. Dice aquí, hermano, dice aquí, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar. Enseñar es instruir, catikeo. Aquí la palabra griega es catikeo, que viene la palabra catikeo, sale catecismo, sí, en español, sí. Catechism, catecismo. Y todo lo que dice, no le tengan miedo, bautistas, porque yo les enseño a mis hijas los catecismos, pero lo que es bíblico, la palabra es enseñar, instruir. Y Pablo está diciendo, mira, yo prefiero hablar 5 palabras de la verdad de Dios, de la Biblia, que 10,000 palabras que ni sé ni qué onda, que no van a edificar a la iglesia. Y ahí tengo hermanos en Cristo que son sólidos, hasta hermanos reformados que salen, bueno, pues las lenguas también, como dice, que son angélicas y si hay ese don, porque esas lenguas benefician a Dios y bendicen a Dios, o puede haber ese tipo de lenguas que hasta no son lenguas de lenguajes ok, está perfecto. Pero aquí dice Pablo, después, y vamos a ver, que si no edifican a todo el cuerpo, no sirven para nada. Entonces, si tú quieres entrar a tu oración en tu closet y darle shine a las lenguas que te están dando y orar, pero dice Pablo, si no edifica todo el cuerpo, no es edificación. Amén. Entonces, aquí hay una transición que entendemos aquí, que Pablo les está rompiendo el globo y diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí si vas a venir a la iglesia y vas a buscar entretenimiento, vas a venir a buscar a otra cosa que no sea enseñanza, entonces esta no es la iglesia para ti. Porque la palabra de Dios es a la que necesitamos y a la que venimos. No quiere decir que no es malo hacer otras cosas, hermanos. Pero no quiero ser conocido por nada más y nada menos de que aquí esta iglesia se predica la verdad de Dios y se enseña la palabra de Dios. Eso es todo. Si un día tenemos una banda familiar y un ministerio, qué bueno, gloria a Dios, pero que eso nunca le quite y desmunee el evangelio y la cruz de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, venimos a ti porque tú eres un Dios santo, un Dios soberano, un Dios, Señor, que cuida a su pueblo. Eres un Dios, Señor, que ama a su iglesia y está en cada detalle del más pequeño, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en veces no entendemos nosotros las cosas, Señor, pero sabemos que tú estás detrás. Y eso es la fe, Señor. Y te pido, Señor, que muevas la fe de esta congregación, de esta iglesia, Señor. Que, Señor, que podamos ver alrededor y ver la situación que hay, Señor, que las bancas no se van a llenar solas, Señor. Aquí no estamos, Señor, para ver a una persona o a 2 personas o a 3 personas trabajar. Aquí estamos, Señor, para que tú veas a tu pueblo moverse como tú has equipado a tu pueblo a hacer. Nosotros no estamos aquí sentados, Señor, para ver lo que están haciendo unos hombres, sino nosotros estamos aquí viendo lo que tú estás haciendo en nosotros. Estamos anonadados por lo que tú estás haciendo en las vidas de los creyentes, Señor. Tú eres la estrella del show. Tú eres el que estamos viendo trabajar en nuestras vidas, dándonos todo lo necesario. Señor, esto son palabras que tú has dado en tus escrituras, pero el poder viene del Espíritu Santo, no de mí, Señor. Yo vengo, yo planto, estoy regando aquí, Señor, esta mañana. Yo no tengo el poder más allá que tú tienes y te pido, Señor, que tú des crecimiento esta mañana, Señor, esta tarde.
Que tu palabra, Señor, estimule corazones, que el Espíritu Santo, Señor, nos mueva más y más como la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.